Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 28 de diciembre del año 2016. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya no existen. Palabra del Señor. Alabemos a Dios, hermanos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy día de los santos inocentes, así conocidos, sí, realmente. Estos niños que fueron muertos por la crueldad de un sanguinario Herodes, sí, realmente han sido víctimas inocentes, como ha ocurrido tantas veces, ¿no? Por acción, precisamente, y está pasando en este tiempo realmente en muchos lugares del mundo. Seres sanguinarios, seres endemoniados, que hacen víctimas inocentes de aquellos que no tienen nada que ver realmente con sus intereses o con aquello que ellos buscan de una manera feroz y muy equivocada. Aquí vemos el tema este que lo habíamos considerado en su momento, los sabios de Oriente, los magos. Mago, entre los persas quiere decir sabio, eran sabios estos, buscadores realmente de algo que tenía que ver con el principio de la vida. Y fueron guiados, recordemos, por una estrella al lugar donde había nacido nuestro Señor Jesucristo. Era la verdad que buscaban, ahí estaba la verdad, encarnada en ese niño que había nacido. Bueno, y esto lo habían comentado Herodes realmente. ¿A qué venía justamente? Bueno, venían a buscar precisamente al rey que había nacido, al rey de los judíos. ¿Qué pensó este egoísta Herodes? Este rey me viene a destronar a mí. Él era tetrarca en Galilea. Había sido nombrado por el Imperio Romano, por supuesto. Y bueno, y cuidaba su puestito de reyesuelo, que no era tan rey por otra parte, porque era de una zona de Israel que en ese momento era una colonia del Imperio Romano. Pero bueno, así son los intereses de los seres ególatras, mezquinos, y finalmente se nota en ellos, ¿no? Asesinos, realmente, como era este asesino Herodes, que no era judío, era un idumeo. Idumeo venía del pueblo de Edom, recordemos, los edomitas, los de Edom, vienen de Esaú, el hermano de Jacob. Bueno, y este le dijo a los sabios de Oriente que una vez que hubieran averiguado dónde estaba, que le avisaran también a él, que él también quería ir a adorar al rey de los judíos. Quería ir a matarlo, naturalmente, pero quería tener el dato, el lugar preciso donde podía ubicarlo. Pero recordemos que el ángel se le apareció entonces a los sabios, les indicaron ir por un camino opuesto al que habían venido. Fíjese, un camino opuesto. Sí, realmente, por un camino se lo halla el Señor. Por otro camino hay que ir para evitar que aquellos que lo buscan para matarlo lo encuentren. El Señor se lo encuentra por la fe, no
con otros criterios y por otros caminos que no sea el camino de la verdad y de la vida. Bueno, y se fueron por otro lado los sabios de Oriente y bueno, se quedó con la duda, se quedó realmente como había sido burlado este Herodes. Y entonces se desató su furia. ¿Y cómo buscó matar entonces al que él suponía era un rey temporal así como él se consideraba? Y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que hubiesen nacido en Belén o en los alrededores. Y esta muerte de inocentes, de niños inocentes realmente, es lo que de alguna manera conmemoramos ahora en el día de hoy. Sí, y recordamos a toda víctima inocente, y las hay muchas y la ha habido en todos los tiempos. Tenemos un antecedente también en el Antiguo Testamento. Recordemos también que el faraón de Egipto, cuando veía que el pueblo de Israel crecía mucho y podía ser un peligro nacional para el imperio egipcio, mandó matar a todos los niños recién nacidos, a los varones, no a las niñas, a los varones, pensando que el varón naturalmente es aquel que realmente puede generar descendencia, y entonces, muertos los niños, quedaban menos posibilidades para que siguiera creciendo el pueblo de Israel. Recordemos que entre los niños que se salvó entonces, por la gestión, curiosamente, sí, de la hija del faraón, el que se salvó fue Moisés. Moisés quiere decir eso, salvado de las aguas. Bueno, antecedentes, ¿no? Bueno, y aquí en este caso el ángel se le aparece, el que se había aparecido a los sabios del Oriente, se aparece a José. ¿Y qué le indica a José? Que tome al niño y a su madre y huya con ellos a Egipto porque Herodes lo busca para matarlo. José, por supuesto, obedece inmediatamente, como era la costumbre de José, el hombre que obedece a Dios, el hombre que está siempre en la colaboración sabia. Así que de noche tomó al niño y a su madre y huyó a Egipto. ¿Y qué le dice el ángel a José? Que no vuelva hasta que haya muerto Herodes. Cosa que después aconteció, naturalmente. A la muerte de Herodes el ángel se le manifestó en Egipto a José para que tomara otra vez al niño y a su madre y volviese entonces a Israel, a la Galilea, en este caso a Nazaret. Ciertamente volvió José con Jesús y con María. Bueno, aquí vemos siempre la gestión de Dios, ¿no? Preservando a lo suyo, cuidando a los suyos. Y usted me dirá, ¿y cuántas vidas inocentes costó esto? Sí, verdaderamente, la vida temporal de niños que no habían hecho ni el bien ni el mal. Y uno dirá, ¿y entonces cuál será la suerte de estos niños? Y fíjese que de estos niños, por supuesto como de todos nosotros, se ocupa Dios y el juicio misericordioso de Dios. La vida temporal no quiere decir, o la muerte temporal, que la persona muera definitivamente. Todos morimos temporalmente, pero para aquellos que realmente están en fe, mueren en fe, quedan preservados de la muerte del cuerpo, de la muerte segunda. Así estos niños entonces, a los cuales nosotros los recordamos como los santos, fíjese, santos inocentes. Hay inocencia en ellos, no hay culpa entonces. Así humanamente hablando, a propósito de un posible juicio, ¿qué podríamos decir? ¿Pueden ser sancionados, condenados aquellos que son inocentes? De ninguna manera. Bueno, y naturalmente que el juicio de Dios siempre es un juicio, siempre es una justicia que está precedida por la misericordia. Lo sabemos, lo creemos, confiamos en ello. Así estos niños murieron, pero fíjese que de alguna manera, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la injusticia de Herodes, por causa de la muerte de ellos se preserva la de Jesús, uno diría también, ¿no? La vida de aquel que va a ser finalmente el que le va a comunicar la vida a todos, inclusive a estos niños inocentes.
¿Se da cuenta? Porque por todos murió nuestro Señor, para comunicarle la vida a todos. Y el mérito de su resurrección es absolutamente universal, excede el límite del espacio y del tiempo. Es un mérito que es consecuente y antecedente, por la manera que todos aquellos que murieron antes de que Jesús llevase a cabo la resurrección, también van a ser partícipes de esa resurrección, porque los alcanza el mérito de Jesús, que para eso muere por todos y para todos. Confiemos siempre en Dios, hermanos queridos, en Dios y la misericordia de Dios, que es Cristo Jesús, aquel que como hombre hizo todo lo que Dios quiere para la sociedad humana, para el hombre que es la criatura favorita. Se preservó y preservó Dios la vida de su Hijo, claro está, y siempre con la colaboración de este José, ¿qué le parece? Inmediatamente hace lo que Dios a través de su ángel le indica. Rescatados entonces Jesús y María. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, yo creo que siempre hay que seguir el ejemplo de San José. Saber escuchar a Dios y obedecer. Totalmente de acuerdo, Patricia. Saber escuchar, sí, realmente escuchar a Dios, sí. Y obedecer. No quedarse después paralizado u ocioso. No, escuchar qué es lo que Dios quiere y hacerlo. Porque lo que Dios quiere es lo mejor. Para nosotros, para todos en definitiva. Quiere la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu Espíritu, Señor, que nos hace siempre sabios en la disposición nuestra para obedecer siempre todas aquellas cosas que tú nos mandas a través de tu palabra. Así como hacía José, San José, así nosotros también. Escuchamos tu palabra, creemos en ella, Señor, obremos siempre en consecuencia. Y ahí la conducta nuestra va a ser aquella que tú quieres presenciar, que tú quieres en nosotros, porque será conducta para la vida. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.